Vamos con la tercera parte de la clase 11. Voy a tratar de hacerla breve, pero me parecía que era interesante empezar a compartir algunos elementos sobre el neoliberalismo en el noreste del Chubut, o sea, en nuestra región. Nuestra región eh, tuvo un proceso de desarrollo económico a partir del decreto de 1956 de la dictadura que había derrotado al peronismo, que exime de recargos aduaneros a las importaciones de mercancías extranjeras al sur del Paralelo 42. La finalidad supuestamente era propender al desarrollo económico, social y cultural de la Patagonia, y ese es el origen de una corriente que derivó en la instalación de uno de los núcleos de textiles sintéticos más importantes del país en nuestra región, concretamente en Trelew, pero también en Puerto Madryn, que luego además recibe la instalación de Aluar varios años después, ¿no? Los 70. Patagonia recibió solo en la región noratlántica de Chubut, o sea, en el noreste chubutense, en nuestra región, los efectos de esta industrialización, mientras más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie siguieron dependiendo de otro tipo de actividades, lana, petróleo y pesca, y ese tipo de iniciativas respondieron al supuesto que persiguió la transformación regional, que suponía que el incremento poblacional y la ocupación territorial del espacio patagónico eran determinantes. Según estimaciones del Banco Nacional de Desarrollo, entre el 55 y el 60 se instalaron en Chubut 34 plantas textiles, que fueron emprendimientos de tamaño reducido. Para 1960 ocupaban 2.200 personas. El polo de desarrollo fue pensado como un punto en el espacio económico en el que se concentraría en inversiones que modernizarían en capital, tecnología y nuevas relaciones sociales al conjunto de la Patagonia, generando supuestamente círculos concéntricos de desarrollo que terminarían impactando sobre toda la región. Sin embargo, no fueron previstos todos los efectos. La industria textil sintética no utilizó insumos locales, de hecho era competitiva con el insumo tradicional de la región, que era la lana de oveja, por lo que no dinamizó la estructura económica como se esperaba, y su principal efecto fue la proletarización de mano de obra esencialmente inmigrante. Tomando como ejemplo a Trelew, podemos señalar que su población fue directamente influida por la llegada de migrantes del interior de la provincia y de otras regiones en las décadas del 70 y del 80. Hubo un doble proceso migratorio en el que técnicos y profesionales que se asentaron en la localidad dinamizaron la vida cultural y social, mientras los obreros fueron asentados en las proximidades del parque industrial, en gran medida a partir de ocupaciones de tierras, de espaldas al centro de la ciudad y a la zona residencial, y en general sin cobertura estatal. En el ámbito rural, se había producido en los años previos, décadas del 40, 50, un crecimiento demográfico y se había dado una restricción en términos absolutos y relativos de la tierra. Las sucesivas subdivisiones y la falta de capital para invertir y lograr un uso más intensivo de la tierra expulsaron población del campo chubutense en una política que era impulsada por el desarrollismo, que buscaba eliminar lo que llamaban minifundios, la pequeña propiedad rural. Una gran mayoría de esa población migró hacia las mayores concentraciones urbanas, ya que los pueblos del centro de la provincia no ofrecían demasiadas posibilidades de trabajo. En muchos casos se produjo una primera migración hacia Esquel y posteriormente un asentamiento definitivo en las ciudades de la costa, que son las que recibieron las industrias. El régimen industrialista tuvo escasos efectos para un desarrollo integrado localmente. Se trasladaron empresas desde Buenos Aires, pero no se consolidó una integración productiva. Funcionó más bien como un enclave industrial no integrado, sin efectos dinámicos a mediano plazo. A partir de 1986-1987, las políticas de promoción fueron cada vez más cuestionadas por los círculos del poder neoliberal y iban ganando cada vez más peso. En esos años se interrumpió el otorgamiento de promoción a nuevos emprendimientos en Chubut, y ese cambio de política indujo el cese de la reinversión en las plantas que ya existían y la reprogramación de sus producciones. La posterior desregulación de las tarifas de servicios afectaron sus estructuras de costos y la apertura comercial que
llevaron al cierre de las plantas, a la pérdida de más del 50% de los puestos de trabajo desde 1986 al 95 y a una reducción también drástica de los requerimientos del sector industrial textil a las actividades satélites y a las áreas de servicios vinculados, y la reducción de la capacidad adquisitiva de los antiguos obreros, ahora desempleados, afectó muchísimo al comercio y al conjunto de la economía. Con ese nuevo esquema económico y las reformas institucionales, la economía de Chubut no pudo resolver las dificultades ocasionadas por el mantenimiento de un tipo de cambio que hizo no competitivo sus costos frente al mercado internacional. El Estado Nacional dejó de subsidiar las actividades y el ajuste fiscal del gasto público provincial redujo también el gasto social. Se produjo entonces un gran crecimiento del desempleo y la desocupación y la subocupación, precarizándose las relaciones laborales y empeorando las condiciones de vida en general, en particular de los obreros. En esa coyuntura, las fábricas poco a poco fueron cerrando sus puertas. Según un informe de fines del 96, habían cerrado 36 de las 63 fábricas textiles y el personal ocupado había caído de casi 8.000 a solo 2.600. La situación más penosa era en Trelew, donde de 46 plantas en 1970 habían cerrado ya 25, reduciéndose el personal ocupado de 5.400 a 1.700, y eso obviamente, como ustedes lo saben, siguió empeorando. La capacidad de negociación de los sectores laborales se redujo mucho, al igual que el poder de sus organizaciones gremiales. La lucha terminó centrándose en reclamar y defender puestos de trabajo sin posibilidad de discutir salarios, condiciones de trabajo, turnos, horarios, aportes, es decir, aplicando y aceptando la flexibilización laboral y la pérdida de derechos. En algunos casos hubo conflictos laborales, pero la mayoría de los trabajadores dejados en las calles aceptaban en principio la situación con cierta pasividad, no pensando además que ese nuevo estado desocupado sería en muchos casos imposible de modificar. Estamos hablando, en este caso, del principio de los años 90, cuando estaba esta imagen. Pero luego, cuando se iba acrecentando el número de trabajadores industriales que estaban quedando en la calle y que caían en una miseria cada vez mayor, ellos y sus familias, que se hundían en la desesperación por no poder conseguir ni un salario ni un trabajo, esa situación se empezó a percibir como una situación lamentablemente estructural, y desde hace años en los barrios pobres de Trelew se asiste a un permanente aumento de los niveles de pobreza, a una gran caída del nivel de vida, y con eso también ha crecido la violencia, el delito, la drogadicción y demás problemas propios de una sociedad que no encuentra salidas para satisfacer ni sus necesidades más básicas e inmediatas. La situación laboral ha devenido total en un parque industrial hoy ya agónico, o casi podríamos decir quizás ya muerto, donde quedan menos de 4 fábricas en actividad más o menos real, y como consecuencia de esa situación y a lo largo de todo el país surgieron diversas organizaciones sociales que realizan una importante labor social de reconstrucción del tejido social y de resistencia a los proyectos del poder, que son los movimientos de desocupados o como se llaman ahora movimientos sociales, pero que en gran medida también lo que hacen es naturalizar la situación de precariedad laboral ya impuesta, creando, sí, supuestos puestos de trabajo, pero que son puestos de trabajo sin cobertura social y con salarios realmente muy malos y dependientes del Estado. En definitiva, en Trelew se reprodujo, y es un lamentable buen ejemplo, de lo que generó el neoliberalismo a nivel latinoamericano y mundial, con un despojo cada vez mayor de los sectores populares, una exacerbación de la miseria, de la enfermedad y del dolor de las mayorías, y una enorme concentración de la riqueza en pocas manos. Bueno, podríamos también seguir con algunos datos a nivel mundial
Solo voy a nombrarlos muy brevemente para no hacérselos más extenso y recomendarles buscar algunos informes de una organización no gubernamental, una ONG, que se llama Oxfam, Oxford Committee for Famine Relief, un comité de Oxford para solucionar el hambre en el mundo, que desde su título tiene varios informes sobre las situaciones de desigualdad. Yo acá les muestro uno del 2017, donde les desarrollo algunas cositas. Para 2015, el nivel de concentración de la riqueza a nivel mundial llegó a que el 1% más rico de la población mundial posea más riqueza que el resto del planeta. O sea que el 1% de la humanidad controla más riqueza que el 99% restante. Otro dato. Aún dentro de ese 1% hay una enorme concentración de la riqueza y la misma se reproduce año a año. Para 2017, 8 personas, 8 hombres, 8 varones blancos, acumulan la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad de la humanidad. Una locura, ¿no? 8 personas que van a morir, como nos vamos a morir todos, pero que acumulan esa riqueza que hace que un montón de otra gente pase hambre. La vorágine de acumulación en pocas manos se acelera. Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial aumentaron menos de $3 entre 1988 y 2011, mientras que los del 1% más rico se incrementaron 182 veces. En Vietnam, por ejemplo, miles de ejemplos podríamos poner, pero en Vietnam, por ejemplo, el hombre más rico del país se apodera en un día de más riqueza que la que recibiría por su trabajo la persona más pobre del país en 10 años. A las grandes empresas les fue más que bien en los últimos años y aún en la pandemia. Para 2015, las 10 mayores empresas del mundo tuvieron una facturación superior a los ingresos de 180 países juntos. La pregunta es, ¿qué autoridad real, quién tiene el poder? Si los gobernantes de esos países o esos grandes empresarios a los que nadie elige. ¿Quién ejerce el poder real en una sociedad con esos niveles de concentración de la riqueza? Se profundizaron los niveles de explotación laboral, recuperando prácticas de trabajo forzado y esclavo propios de regímenes esclavistas, especialmente sobre los niños y las mujeres. Es muy preocupante, y vamos a verlo en las clases que vienen, cómo el hartazgo de parte de la ciudadanía con este orden social está siendo utilizado de manera exitosa por los poderosos, ¿no? El incremento del racismo, el crecimiento de partidos de extrema derecha, está haciendo que sectores como Bolsonaro o Trump en Estados Unidos o Macri en Argentina lleguen al poder hasta por medios democráticos. El mayor drama de nuestra sociedad a nivel mundial es el hambre. El hambre es la mayor evidencia de la impudicia de este sistema capitalista, porque mientras unos pocos acumulan miles de millones de dólares en sus bancos, 1 de cada 9 personas está pasando hambre en el mundo. Los datos del Programa Mundial de Alimentos, que es un programa de la ONU, no de una organización izquierdista ni nada por el estilo, así lo demuestran. Alrededor de 800 millones de personas pasan hambre diariamente en el mundo en situación normal, no en la pandemia. Repetimos, eso lo sufre casi el 10% de la humanidad. Casi la totalidad, además de quienes padecen hambre, habitan en países dependientes, donde el 12,9% de la población evidencia síntomas de desnutrición. Asia, África y América Latina son los continentes que más sufren esta consecuencia de la acumulación capitalista, y en la África subsahariana en particular, el hambre es directamente una epidemia. 1 de cada 4 personas padece una situación de desnutrición media a grave. El hambre es la principal causa de muerte evitable y prematura en el mundo, provoca casi la mitad de las muertes de niños menores de 5 años, 3,1 millones de niños cada año mueren por eso. Y el Programa Mundial de Alimentos estima que se necesitan alrededor de
3,2 mil millones de dólares por año para cubrir a los millones de niños con hambre en edad escolar. 3,2 mil millones de dólares. Miren, el fundador de Microsoft, Bill Gates, tiene una fortuna estimada en 79 mil millones de dólares. Carlos Slim, un multimillonario mexicano, acumula alrededor de 77 mil millones. El presidente de Amazon, ahora se me escapa el nombre, acumula aún más dinero, alrededor de 120 mil millones de dólares que estos dos. Se me escapa ahora, disculpen el nombre del presidente de Amazon. Bueno, creo que esos datos muestran la aberración de un sistema basado en la lógica de que lo único que importa es la acumulación individual de riquezas por sobre las necesidades de las mayorías sociales, y ese tipo de sistema y esa forma de pensar las sociedades es la que impulsó y la que sigue impulsando un modelo económico y una perspectiva económica, social, cultural e ideológica como la